Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Y hoy día vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué llegan las ganas de masturbación temprana? ¿Cómo se trabaja esta parte? ¿Cómo se le da consejo a un preadolescente? ¿Y cómo se controla en adultos? Buena pregunta. Bueno, hay harto que decir con esta pregunta. Primero, a nivel físico, las ganas de masturbación y el despertar sexual en general llegan por un cambio hormonal, aproximadamente entre los 10 y los 13 años. Entonces, ahí hay una primera aproximación física, fisiológica, que no se puede negar. Bueno, esta era una de las razones por las cuales en el tiempo de Yeshua se casaban jóvenes, cuando se producía este despertar de la sexualidad, para que no se desordenara después, se casaban jóvenes. Bueno, entonces hay una primera razón que es una causa hormonal. Pero también hay una causa a nivel mental, por qué se puede empezar a dar este tipo de forma de practicar la sexualidad, y que se activa a nivel mental, por ideas que vienen de la sociedad. Por ejemplo, ideas que uno recibe de amigos, de películas, de revistas, de la música. O sea, todo el estímulo externo que entra a través de la mente y que va junto al tema hormonal, va produciendo una hiperactivación también de la sexualidad, ¿cierto? Por ejemplo, la música hoy día es fuerte en eso. Entonces, eso sería una causa a nivel mental. También hay una causa a nivel espiritual, y esto está dado por fuerzas negativas que inducen al hombre a perder el semen para alimentarse de la fuerza vital que este fluido tiene. Entonces, vamos a profundizar sobre este tema. Pero ya sentemos esta base. Hay unas fuerzas espirituales negativas que van a estar muy interesadas en que nosotros perdamos el semen. ¿Cómo se trabaja esto? Se trabaja básicamente con dos elementos: la educación y la espiritualidad, el cultivo de la espiritualidad. Se trabaja educando a la persona en la sabiduría de la Kabbalah y estimulando el cultivo espiritual. Entonces veamos primero el tema de la educando en la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué es lo que una persona debería saber para poder cuidar bien su sexualidad? Primero, que tenga conciencia de qué es su semilla. La semilla en la Kabbalah se habla del semen. Entonces, ¿qué es esta semilla? Primero, es un regalo extraordinario de Elohim al ser humano. ¿Por qué? Porque es un fluido corporal que transporta la fuerza de la vida divina, que permite que el ser humano se perpetúe en el tiempo. Entonces, esto es un regalo increíble que ha dado el Creador. Segundo, la persona tiene que saber que este es un fluido que debe salir del hombre solo para engendrar vida o para cultivar el amor con su esposa. No está permitido
verterlo sin amor, sin compromiso o solo por placer físico egoísta y sin la bendición divina. La persona tiene que tener conciencia también del daño que se produce a sí misma y a la energía universal. Asimismo, se produce un daño porque en cada eyaculación, el hombre pierde mucha energía vital. Por lo tanto, se debilita y disminuye su longevidad, su potencial de longevidad. Pierde lo que se llama la energía ancestral, que está depositada en los riñones. Eso a nivel físico-energético. Entonces hay una pérdida importante de energía vital. La liberación egoísta de semen, que la vamos a entender por masturbación, por promiscuidad sexual o adulterio, etc., produce mucho karma negativo al alma de esa persona. Se produce unas corazas densas llamadas klipot que envuelven su alma. Esto hace que se debilite la fuerza espiritual de la persona y la persona se hace una presa fácil del Satán o el ego. Entonces, podemos decir ahí, junto con la pérdida de vitalidad en el punto 1, aquí ya hay una pérdida de fuerza espiritual debido a estas klipot o corazas densas o a este karma negativo que se va generando. La sexualidad se relaciona principalmente con la sefirá de Yesod. La pérdida egoísta de semen debilita esta sefirá. Por lo tanto, si se debilita Yesod, se debilita el fundamento físico, emocional, mental y espiritual de la persona. Y si el fundamento de la casa se debilita, ¿qué pasa? La casa finalmente termina por derrumbarse. Igual ocurre con la persona que hace mal uso de su sexualidad. ¿Por qué? Porque al debilitarse Yesod, aumenta el caos en la vida. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Porque Yesod es el que provee de luz al mundo físico. Si Yesod está débil, si la reserva energética de luz está débil, y una de las cosas que más lo debilitan es el mal uso de la sexualidad, Yesod entonces no provee de la cantidad de luz suficiente a la persona para este mundo físico, para estas circunstancias físicas, ni a su cuerpo ni a las circunstancias. Por lo tanto, el caos que uno le llama es cuando hay una desconexión de las circunstancias con el mundo espiritual, estamos desconectados de Elohim. Entonces, ahí tenemos otra consecuencia, que hay un debilitamiento de Yesod que trae como consecuencia una poca entrada de luz a este mundo físico. Otro punto es que también se produce un daño a nivel universal, porque el semen vertido de manera inapropiada o egoísta alimenta estas fuerzas espirituales negativas que trabajan desconectando al ser humano del Creador. Hay unas fuerzas que están permanentemente desconectando al ser humano del Creador. Bueno, ¿de qué se alimentan? De nuestras energías. Y especialmente el alimento más rico,
más nutritivo, podríamos decir, para ellos, es la energía que está en el semen, porque es luz de vida, pero en la más alta dosis. Entonces, por eso, cuando se debilita este aspecto de la humanidad, una sexualidad sin Elohim, y se está vertiendo el semen en vano, se está alimentando directamente, aunque uno no tenga idea, a las fuerzas negativas que se hacen muy fuertes contra nosotros, y entonces es más fácil desconectarnos de la luz. Podemos decir aquí que se debilita el alma colectiva de la humanidad. Por eso no es cosa que uno diga, bueno, es mi vida, yo hago lo que quiero con mi sexualidad. Sabemos que estamos todos conectados en una malla energética, y en este caso específico, cada aporte egoísta que se hace desde el punto de vista de la sexualidad nutre fuerzas negativas que nos van a afectar a todos. Por eso es un pésimo negocio caer en esta tentación del ego de verter el semen en vano. Es un tema muy importante para la Kabbalah. Entonces, ¿cómo uno lo puede trabajar? Cultivando la espiritualidad, sabiendo estas cosas, pero también cultivando la espiritualidad. Uno de los principales objetivos, entonces, de las fuerzas negativas es hacer que el hombre pierda su semilla, para fortalecerse de ello. Eso tenemos que tenerlo claro. Cada vez que uno cede a esta tentación, tiene que saber que todas estas fuerzas negativas están muertas de la risa y alimentándose lo mejor con la semilla que uno le ha dado. Es una tentación difícil de vencer, pues se requiere mucho fundamento espiritual. Por eso hoy el ser humano a nivel general, podríamos decir que ya como que se dio por vencido. Y muchos ya practican el sexo como deporte, lejos del sentido original que tuvo Elohim cuando dio este regalo al ser humano. Entonces, eso hace como si estuviésemos constantemente haciéndonos un autogol. Porque si uno quisiera debilitar a su enemigo, no le da de comer. Entonces aquí, cada eyaculación en vano está alimentando con el mejor de los alimentos a las fuerzas que están combatiendo contra nosotros. Entonces es una pésima estrategia la que hacemos. Entonces, ¿cómo se puede revertir eso? Lo primero es hacer teshuvah, tomar conciencia, arrepentirse y comprometerse a vivir el sexo de manera virtuosa. Cada vez que uno hace teshuvah verdadera, recibe una fuerza espiritual. Por eso uno si dice, pero es que es muy difícil. Claro, con la fuerza del ego ya debilitado, es prácticamente imposible. Pero si hace teshuvah verdadera, recibe fuerza espiritual adicional, sí se puede hacer porque se fortalece la voluntad. Entonces, teshuvah como primer punto. Meditar. ¿Meditar qué? Shaddai. Shaddai, que es la sefirá asociada a Yesod, para justamente fortalecer la energía de Yesod, que es la que está débil. Yesod es la energía que gobierna la sexualidad en nosotros. Estudiar la vida de Yosef, que es la carroza de Yesod, meditando especialmente el pasaje en el cual Yosef se niega a las insinuaciones sexuales de la mujer de su dueño.
Recordemos que la Torá no es un libro histórico, es un libro vivo. Los textos son el cuerpo de un alma, el alma de la Torá que está metida en ese relato literal. Cuando uno estudia la vida, en este caso de Yosef, se va actualizando en la persona la fuerza espiritual que ese patriarca tiene. Eso es tan importante entenderlo, porque si no uno lo lee como es que no, primero como si fuese un personaje histórico, y como que esa lectura no actualizara nada en ti. Y es todo lo contrario. Ese es el secreto de la Torá, es un libro que está vivo. Entonces, cuando uno estudia la vida de Yosef con la intención espiritual de fortalecer Yesod, y específicamente ese pasaje, esa fuerza espiritual de ese texto se actualiza en uno y llega, impacta en Yesod, tengo fuerza para dirigir bien mi sexualidad, y entonces ya con la Teshuvá todo se va complementando. Y la meditación de Shaddai. Meditar el Shem Yeshua para ser rescatado de las fuerzas que están controlando mi sexualidad. Cuando uno ya se entregó, por ejemplo, a una sexualidad deportiva y quiere salir, está prisionero, tiene que ser rescatado. El Shem, sabemos, por excelencia que libera, es Yeshua. Específicamente también para hacer una corrección de el semen vertido en vano, porque cada vez que un hombre vierte semen en vano, el hombre es el que lo vierte, ¿cierto? Vierte el semen, pero también está involucrado una mujer que puede estar insinuando al hombre para que lo haga, y en ese caso también tiene un karma negativo, una clipá. Entonces, pero en el caso del semen, para corregir todas estas fisuras del alma que quedan producto de la sexualidad egoísta, hay un Shem que es Het Bet Vav, que es de los 72 Shemot, que corrige las fisuras del alma producto de verter el semen en vano. Entonces ahí tenemos una serie de elementos que se pueden utilizar. Esa sería la forma como desde la Kabbalah se podría manejar este tema, y a un preadolescente se le puede explicar con toda claridad y adaptando el lenguaje estas verdades espirituales. ¿Hay alguna pregunta de esto? Catherine dice, Goslan mencionó en una charla que todo lo que está pasando en estos momentos es debido al derroche de este fluido o el mal uso. ¿Cuál es tu opinión? Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación de Goslan, la cual está basada en el Zohar. Todos estos conocimientos vienen del Zohar, y ahí efectivamente se habla, y es un tema en la Kabbalah muy importante, el manejo de la sexualidad. Entonces estoy muy de acuerdo, y es en realidad uno de los tikkun de la humanidad que tiene que hacer, es el tikkun de la sexualidad, y mientras no se haga vamos a estar con la luz cortada, porque Yesod es el que provee la luz. Entonces, si la humanidad, piensa tú todas las relaciones sexuales que se van a tener hoy día, esta noche, suponte, ¿cuántas de esas relaciones se van a dar en términos del amor al prójimo y bendecidas por el Padre? ¿Y cuántas se van a dar solamente por egoísmo? Bueno, toda esa cantidad, imagínate toda esa cantidad de semen vertido de manera egoísta,
va directamente a el estanque de las fuerzas negativas. Entonces por eso se hace muy fuerte y muy caótico el mundo. Entonces no hay conciencia en realidad de lo que significa la sexualidad. No es un tema moral de hay que portarse bien, entonces no hay que tener relaciones así. No, no es eso. Es un tema mucho más profundo. Es un tema de las leyes universales que sostienen este mundo. Ustedes ya han estudiado Cábala, llevan un año estudiando, siguiendo todas estas clases, ya saben lo que es Yesod, que es el fundamento del mundo físico. Entonces, es cosa de leer nomás. Se debilita Yesod, no hay luz. No hay luz, hay caos. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo con esa afirmación de Goslar. Se habla del semen siempre, pero ¿qué pasa con la masturbación femenina? Me imagino que genera lo mismo. ¿Es así? Genera lo mismo en Yesod, pero no vierte un fluido. El fluido, el semen, es el que lleva la semilla. Lo mismo pasa, ¿cierto? Por eso el espermio se une con el óvulo, entonces ahí se genera. Es el fluido del semen el que lleva el alimento, podríamos decir, la semilla, que tiene que encontrar el óvulo femenino. Pero es la carga. Cuando no encuentra el óvulo femenino, va a encontrar entonces estas fuerzas negativas. En el caso de la mujer no vierte el semen, pero si hay masturbación femenina o si una mujer es ya que quiere ser como un hombre y entrar en la misma promiscuidad que el hombre, va a hacer que el hombre vierta su semen. A lo mejor como la esposa del amo de Yosef. La mujer tiene mucha fuerza en el hombre, y sobre todo en ese tema, tiene mucha fuerza. Una mujer que quiere seducir a un hombre, tiene el hombre que ser muy virtuoso para decir que no, como Yosef. Entonces ahí no vierte un fluido, pero sí con esa actitud debilita su Yesod. Y entonces la consecuencia de un mundo físico sin luz también opera para ella. Andrés dice, ¿la masturbación per se masculina y femenina sería egoísta? ¿O eso depende de la conciencia o la intención que haya detrás? Todo lo que sea el verter el semen en vano, que no busque la vida, o sea, engendrar hijos o engendrar amor con tu pareja, es considerado egoísta. Entonces, la masturbación, tú te masturbas hasta llegar al orgasmo y viertes semen. Ese semen, ¿ya para qué lo usaste? ¿Para dar vida? No. ¿Para cultivar el amor con tu pareja? No. ¿Para hacer feliz a tu pareja? No. Entonces, es una satisfacción personal, es un placer personal. Eso entra entonces dentro de lo que es el sexo egoísta. El sexo es un regalo, hay que entenderlo, el sexo es un regalo que dio Elohim para cultivar la vida y cultivar el amor. Si no lo vas a ocupar para traer la vida y para cultivar el amor con tu esposa, estás ocupándolo para algo que no fue diseñado. Es así de simple. El sexo y el semen es un vehículo de la vida y un vehículo del amor. Tú le sacas la vida, le sacas el amor, entonces estás ocupando el vehículo para otra cosa. Entonces, las consecuencias de si vas por el camino de Elohim, el camino es la plenitud. La luz en el mundo físico, tu Yesod lleno de energía, luz en el mundo físico. Si tú eliges en tu libertad ocupar esa herramienta para otra cosa, viene entonces esta otra consecuencia de Yesod se debilita, no hay luz al mundo físico. ¿Genera energía negativa tener relaciones antes del matrimonio? El sexo es uno de los regalos
principales, no sé si será el principal, pero de los principales que ha dado el Creador. Entonces, el sexo tiene que estar, como digo, con amor, con compromiso, con la intención de usarlo para lo que fue hecho, traer la vida y cultivar el amor con tu esposa. Y tiene que ser bendecido por el Padre, o sea, tiene que estar tú en su nombre haciendo eso. Si se cumplen todas esas condiciones, entonces estás trabajando el sexo como lo indica la Torá. Los hijos son una bendición.